Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. En sesión de interpelación, ministro del Interior negó haber mentido a opinión pública al informar cifras sobre incautaciones de droga realizadas por la Policía Nacional. Pleno del Congreso aprobó en primera votación proyecto de reforma constitucional que prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Revocatoria se mantendrá igual. Congresista Daniela Bugatás denunció que Víctor Chandubí falsificó firma de uno de los hijos del expresidente Fernando Belaúnde en documento donde solicita la vacancia del jefe de Estado Ollanta Humala. Proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en su DNI sean consideradas como donantes de órganos al momento de fallecer. Parlamento Nacional se pintó de rosa, sumándose a lucha contra el cáncer de mama. Titular del Legislativo, Ana María Solórzano, destacó importancia de trabajar en la prevención. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que el ministro del Interior, Daniel Urresti, negó durante la sesión de interpelación haber mentido a la opinión pública al informar las cifras sobre incautaciones de droga realizadas por la Policía Nacional. Al referirse específicamente a la incautación realizada en Barranca en el vehículo de un candidato del partido Fuerza Popular, Urresti negó haber precisado que en dicho vehículo se halló solo droga. Tenemos los detalles de lo que fue, por momentos, la accidentada sesión. He venido a decir la verdad porque nunca mentí. Así, con esas palabras, el ministro Daniel Urresti inició las respuestas a las 42 preguntas del pliego interpelatorio. Ante la representación nacional, negó haber involucrado a un candidato fujimorista a la alcaldía provincial de Barranca en una operación antidrogas efectuada en esa zona, toda vez que era el cuñado Danilo Silva quien manejaba la camioneta donde se encontró parte de la droga y la otra parte en una vivienda de la Florida. Aclaró que el yeso hallado estaba camuflado en tubos como si fuera droga y que nunca dijo que solo se encontró la sustancia ilegal. Si yo he aceptado este cargo es porque pienso que puedo trabajar y que puedo hacer algo por la seguridad, pero si eso implica que yo tenga que aguantar que todo el mundo me diga mentiroso así abiertamente, entonces no lo considero justo y quiero esta oportunidad para demostrar que no soy ningún mentiroso. Eso es todo. Yo guardo todo el respeto por el Congreso y por cada uno de los señores congresistas. El titular del sector interior indicó que el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía, Vicente Romero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde informó de manera preliminar algunos alcances de la operación. En otro momento de su intervención señaló que como ministro no le corresponde tener conocimiento de los casos que la policía está trabajando de manera autónoma. Fue al responder que desconocía que la DIRANDRO estaba rastreando al presunto narcotraficante Danilo Silva. Lo que sí sería sospechoso es que ande preguntando pues sobre las investigaciones de la policía de antidrogas, no queriendo estar ahí de chismoso sabiendo a quién estás investigando y cómo va, y está o no está, y ya lo está siguiendo ¿a quién más está siguiendo? Eso sí sería sospechoso. O sea, eso sí definitivamente significaría que hay algo. Entonces, yo no lo hago, yo no lo he hecho, jamás pregunto, solamente de manera general, cuántas operaciones están realizando, qué casos son, en qué sitio, punto. De ahí a que a mí se me ocurra preguntar, ¿y a quién? O esto es totalmente antiético. Sobre la supuesta declaración que habría dado descartando que el congresista José León estuviera vinculado al caso del hallazgo de droga en el inmueble de Huanchaco, Trujillo, contestó que esa afirmación es parte de la campaña que hay en su contra. Recordó que el caso está en manos del Ministerio Público. Cabe señalar que durante el desarrollo de la interpelación al ministro Urresti se dispuso suspender la sesión momentáneamente al haberse comprobado por iniciativa de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, la falta de quórum, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento del Congreso. El ejercicio de este mecanismo procesal propio del derecho parlamentario tiene como sustento la Constitución y el reglamento del Congreso, así como la propia práctica parlamentaria,
tal como aconteció en la sesión de interpelación pasada del ministro Eleodoro Mayorga, acontecida el 12 de septiembre, la cual fue suspendida también luego de verificarse la falta de quórum, procedimiento reglamentario que se siguió a solicitud del congresista Luis Bedoya. Posteriormente, la presidencia procedió nuevamente a suspender la sesión por breve término, con la finalidad de convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de la sesión de interpelación y restablecer el orden, de conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 61 del reglamento del Congreso. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Horas antes, el Pleno del Congreso aprobó con amplia mayoría de votos el proyecto de ley que propone modificar la Constitución política a fin de prohibir la reelección inmediata de presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Luego de un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación con 0 votos en contra la ley que reforma los artículos 191, 194 y 203, prohibiendo así la reelección de presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores de todo el país. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá volver a ser votado en la segunda legislatura el próximo año. Durante el debate, los parlamentarios de todas las bancadas expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto, coincidiendo en que se convierte en una de las primeras iniciativas para frenar la corrupción en los entes regionales. Sí tengo también la observación de que los presidentes regionales están obligados a concurrir al Congreso. Ese mismo texto debe repetirse para los alcaldes, que también están obligados a concurrir al Congreso, o caso contrario, eliminar ese párrafo, porque es obvio que todo el que sea citado tiene que concurrir al Congreso, porque así está en el mandato constitucional. Si algunos se resisten es porque al Congreso lo pretenden debilitar. Pues. La reelección inmediata ha traído serios inconvenientes en nuestro país. La reelección inmediata ha traído incluso que hayan serias sospechas en el mal uso de los recursos públicos. Por lo tanto, señora presidenta y colegas congresistas, creo que estamos frente a una propuesta legislativa que todos debemos de apoyar. Yo creo que este tema de la no reelección, la bancada va a votar a favor de la bancada de Dignidad Democrática va a votar a favor de la ley, pero sin embargo hay que subrayar que hay otros elementos que son importantes y que hay que ponerlos en consideración y en debate para luchar contra la corrupción. La debilidad de las instituciones del Estado es el elemento fundamental que ha permitido que las redes de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y a nivel del país simplemente evolucionen y utilicen esas debilidades para poder hacer sus fechorías. El texto del proyecto señala que el mandato de los alcaldes y regidores es revocable pero irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. La modificación incluye el cambio de la denominación de los presidentes regionales, quienes pasarían a llamarse gobernadores regionales. Para ser claros y hacer las cosas bien, como corresponde, con valentía, con las cosas bien puestas y bien claras. Cambiar el nombre del presidente regional por gobernadores regionales. Acá lo han puesto disfrazado, encaramelado, envuelto para que no se note. Lo que se ha propuesto, señoras, y se supone que estaba con uno y así se presentó, es que los presidentes regionales se llamarán a partir de ahora gobernadores regionales. Casi todos los parlamentarios coincidieron en señalar que esta es una de las más importantes reformas, lo que constituye un primer paso para otras medidas para mejorar la ley electoral y el control de la corrupción en regiones. Tenemos el compromiso de salvaguardar los intereses nacionales y justamente cortar con este oprobio que ha habido durante muchos años en lo que se ha denominado las reelecciones inmediatas. Por eso, Presidenta, invocamos a la representación nacional que el día de hoy todos estemos presentes para que se comience esta reforma constitucional y existan los votos de una vez que la ciudadanía está esperando. A veces un alcalde indirectamente quiere dejar a su heredero como si la gobernabilidad fuera un asunto sucesorio feudal, ¿no? Entonces tiene que haber régimen de incompatibilidades, o sea, tiene una persona que ser autónoma respecto del gobierno precedente. Y de otro lado, señor, evidentemente tiene que haber también... Tenemos superposiciones de funciones en 4 niveles. Gobierno central, lo que llaman gobierno regional, gobierno provincial y gobierno local. No es viable el país con
estamos funcionando el día de hoy con la organización territorial y política que tenemos. Por un lado decimos, no podemos hacer nada porque no podemos cambiar, no tenemos la fuerza política para cambiar. Bueno, yo creo que si estamos el día de hoy hablando de cambiar, yo creo que hay temas más importantes, por ejemplo, el tema de las alianzas políticas. El país puede seguir, los partidos políticos podemos seguir siendo vientres de alquiler de terceros o de movimientos fantasmales. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas y ratificada mediante referéndum, pudiendo omitirse este último cuando el acuerdo se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas, vale decir 87 votos. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. El congresista Daniel Abugataz denunció que Víctor Chandubí y sus asesores falsificaron la firma de uno de los hijos del expresidente Fernando Belaúnde Terry en el documento presentado solicitando la vacancia presidencial del jefe de Estado Ollanta Humala. Tenemos los detalles. Luego de que el dirigente minero Víctor Chandubí presentara en la mesa de partes del Parlamento la solicitud de vacancia presidencial por supuesta incapacidad, el legislador nacionalista Daniel Abugataz señaló a la prensa que dicho documento tenía la firma falsa de Rafael Belaúnde Aubry, líder del movimiento Adelante. Se han atrevido a presentar un documento oficial al Congreso de la República incorporando la firma nada menos que de Rafael Belaúnde Aubry, el hijo del expresidente Rafael Belaúnde. Yo, sorprendido, lo llamé a Rafael y me dijo, Daniel, yo ni los conozco, ni he firmado, ni nada. Yo lo que quiero resaltar es cómo se está utilizando este tipo de documentos. No tienen ningún temor en falsificar. Abugataz Magluf dijo que los dirigentes que promueven la vacancia de Ollanta Humala solo están buscando notoriedad, pues están haciendo campaña. Busca notoriedad, o sea, lo que están buscando es justamente el rebote de la prensa, que la prensa los entreviste, que la prensa los saque. Están haciendo su campaña para el Congreso del año 2016. Para el congresista aprista Mauricio Mulder, lo hecho por Chandubí es un show mediático en busca de titulares. Me parece un exceso de figuretismo, la verdad. Sobre todo después de que la Comisión de Fiscalización aprueba la posibilidad de que él venga a argumentar lo que ha venido argumentando ante distintos medios de comunicación con respecto a los aportes que le dieron al Partido Nacionalista en la campaña del 2011. Que este tema debió haberse visto de esa manera, pero al venir al día siguiente a hacer un show mediático en la puerta del Congreso trayendo un pedido de vacancia presidencial es solamente buscar titulares. Asimismo señaló que esta solicitud de vacancia presidencial no tiene valor jurídico, solo político. El pedido de vacancia es una especie de relumbrón político, ¿no? Porque este es un tema que se tramita en el Parlamento y solo el Parlamento lo puede hacer. Así que esto no tiene ningún valor, digamos, de carácter jurídico, sino solamente estrictamente político. Al cierre de esta nota se conoció que el procurador del Congreso estaría elaborando una denuncia en contra de los dirigentes que presentaron este documento con la firma falsa del líder político Rafael Belaúnde Aubry. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó elevar a la categoría de distrito al centro poblado de Incahuasi, ubicado en la provincia de la Convención en la región Cusco. La medida otorgará autonomía política y administrativa para mejorar las condiciones de vida de sus 10.000 habitantes. Tuvieron que pasar 30 largos años para que por fin su sueño de lograr una real inclusión social se convierta en realidad. Muy emocionados, una delegación de pobladores del centro poblado de Incahuasi, ubicado en la Convención Cusco, celebraron la decisión del Pleno que aprobó el proyecto de ley que eleva a la categoría de distrito dicho centro poblado. Es un centro poblado que ha sufrido mucho, señora presidenta. Aquellos años como el año 80 con la presencia del terrorismo ha sido afectado gravemente la comunidad de Lujmahuayco en la jurisdicción de Incahuasi. El representante de los 10.000 pobladores agrupados en 7 comunidades campesinas dijo que la propuesta permitirá una mayor presencia del Estado y además otorgará autonomía política y administrativa. A través de que sea un nuevo distrito, desde ahí se podrá forjar, desde ahí podrá también hacer sus gestiones
Y más que todo con esto se ha hecho la presencia del Estado en el sitio, porque hasta hoy por la zona estratégica que es Incahuasi no han podido llegar nuestras autoridades. Agradecemos a nuestras autoridades, al presidente de la República que ha tenido esa voluntad, a los señores del Consejo de Ministros y a las autoridades hoy en el Congreso que nos han demostrado y no nos han negado este gran sueño que ese pueblo tenía. Los pobladores de esa localidad ubicada en la zona de los valles de los ríos Apurímac, N y El Mantaro informaron que carecen de servicios de electrificación y de vías de comunicación que les facilite el comercio de los productos que cultivan. Es un centro poblado eminentemente agropecuario y una de las actividades más importantes es justamente el agro, con una participación del 70% de esta actividad, produciéndose productos de suma importancia como es, por ejemplo, el café orgánico, café de exportación que este centro poblado exporta a países de Europa y Estados Unidos. Así también se podrá instalar comisarías para brindar mayor seguridad a sus pobladores e implementar una sucursal del Banco de la Nación. Recordemos que en la segunda vuelta electoral que nos trajo a todos al Parlamento, el único incidente militar donde fallecieron 5 soldados ha sido justamente en Incahuasi. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Al volver, proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en su DNI sean consideradas como donantes de órganos al momento de fallecer. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Seguimos con más información en la Central de Noticias. De aprobarse el proyecto de ley del congresista Carlos Brus, la persona que no indique si es o no donante en su DNI será considerada como donante luego de su deceso. En la siguiente nota, el legislador expuso sus argumentos. La persona que no indique si acepta o no donar sus órganos en su DNI automáticamente será considerada como donante una vez que fallezca. Así lo establece el proyecto de ley 2853 presentada por el congresista Carlos Brus, pues en nuestro país solo 5 personas de cada millón son donantes, según datos estadísticos del Ministerio de Salud. Que si uno no dice nada, se considera de que estás dando una tácita aprobación para que cuando mueras puedas donar órganos. Solamente aquellos casos de las personas que no quieren, bajo ningún punto de vista, donar órganos, tienen que decírselo expresamente a la RENIEC para que lo pongan así en su DNI. Y en segundo lugar, ya las familias no tendrían forma de cambiar esa decisión cuando su pariente fallece, porque no hay ninguna razón además, tú has tomado decisión consciente en vida, por lo tanto no tienen por qué cambiarte esa decisión después. Sin embargo, a pesar del fin altruista que tendría esta iniciativa legislativa, pues se trata de salvar vidas, el legislador expresó su preocupación y extrañeza por la opinión del Ministerio de Salud que se expresó en contra del proyecto. Pensamos que el Ministerio de Salud, que está haciendo tantas campañas buenas de donación de órganos, iba a acoger este pedido entusiasta, pero nos llamó la atención que han presentado una opinión a la Comisión de Salud contraria a la donación de órganos. Ellos dicen que en primer lugar hay que respetar la decisión de la gente, no la podemos obligar. Nadie la está obligando. Si alguien no quiere donar órganos, lo dice expresamente y se respeta su decisión. En el Perú, la tasa de donantes es una de las más bajas del mundo. Cabe señalar que el proyecto de ley se encuentra para su discusión en la Comisión de Salud del Congreso. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Ahora les contamos que en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural se aprobó el texto sustitutorio de la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la investigación, conservación y restauración, además de la puesta en valor del complejo arqueológico de Aipate, ubicado en la región Piura. Veamos. El congresista Juan Castanino, autor de la iniciativa, al sustentarla, dijo que el sitio arqueológico ha sido visitado desde el siglo XIX por personajes como Alexander von Humboldt y Castro Pozo. Además, está asociado al camino Inca o Capañán y forma parte del tramo binacional Perú-Ecuador, Aipate, Las Pircas y Las Limas, recientemente declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El presente proyecto tiene vinculación con la tercera política de Estado de acuerdo
de acuerdo nacional que establece el compromiso de consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores y de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica, cultural y vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Desde las instituciones que tengan que hacer algo por ello, trabajar juntos, de verdad se merece que este centro arqueológico sea ya visto de otra manera. Ha habido tanto abandono, yo también he recogido muchas inquietudes de los moradores. Finalmente, la comisión envió al archivo 2 dictámenes, el primero sobre la creación del bono clave cultura con el fin de promover el acceso a la cultura como instrumento de desarrollo, y la segunda que propone reconocer el lugar La Hollada en la provincia de Huamanga como santuario por la memoria de Ayacucho. Informó Central de Noticias del Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, instó a los peruanos a difundir la historia del almirante y diputado Miguel Grau Seminario como ejemplo de patriotismo y defensor de la democracia. Fue en una ceremonia de homenaje al héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú y de la Nación. Con el título El peruano del milenio se rindió homenaje a Miguel Grau en un evento organizado por el despacho del primer vicepresidente del Congreso de la República, Modesto Julca, quien resaltó las cualidades de este ilustre peruano que enorgullece la historia de nuestro país. Y creo que eso es lo que nos enseñó Miguel Grau. O sea, asumir retos, hacer acciones y a veces inclusive hasta que nos cueste la vida. Y el Perú, sobre todo el día de hoy, necesita de más héroes. Necesita de gente, ciudadanos, que puedan asumir compromisos y acciones y luchar por nuestra patria. Por su parte, el legislador y vicealmirante en retiro Carlos Tubino recordó que el 8 de octubre se conmemoró el 135 aniversario del combate de Angamos, fecha en que coincidentemente se creó la Marina de Guerra del Perú. Que están relacionados por diferentes circunstancias con la vida de don Miguel Grau, que nos legó no solo los valores que han forjado a generaciones de peruanos, sino su ejemplo, como marino y como político. La clausura estuvo a cargo de la congresista Luisa María Cuculiza, quien destacó la calidad humana de Miguel Grau Seminario, tanto en su vida familiar y política, como en su desempeño en la naval. También dijo sentirse orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas, porque gracias a ellas el Perú es un país libre. Qué orgullosos deben estar ustedes marinos, tanto oficiales como cadetes, de usar este uniforme que usó Grau y de seguir su ejemplo, un ejemplo que nunca uno debe olvidar. Yo cada vez que entro al Congreso y miro la curul, digo, almirante, ayúdanos a que el país sea cada vez mejor. También participaron el comandante general accidental de la Marina, Vladimiro Giovanni Freire, el director del Museo Naval del Perú, contraalmirante Fernando Casareto, y el doctor Teodoro Jampe, miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Además asistieron miembros del cuerpo diplomático, una delegación peruana en el exterior y representantes de la Marina de Guerra del Perú. Al volver, Congreso se pintó de rosa, sumándose a la campaña de lucha contra el cáncer de mama. Volvemos con los detalles. Seguimos con más información en la Central de Noticias. De aprobarse el proyecto de ley del congresista Carlos Brus, la persona que no indique si es o no donante en su DNI será considerada como donante luego de su deceso. En la siguiente nota, el legislador expuso sus argumentos. La persona que no indique si acepta o no donar sus órganos en su DNI automáticamente será considerada como donante una vez que fallezca. Así lo establece el proyecto de ley 2853 presentada por el congresista Carlos Brus, pues en nuestro país solo 5 personas de cada millón son donantes, según datos estadísticos del Ministerio de Salud. Que si uno no dice nada, se considera de que estás dando una tácita aprobación para que cuando mueras puedas donar órganos. Solamente aquellos casos de personas que no quieren, bajo ningún punto de vista, donar órganos, tienen que decírselo expresamente a la RENIEC para que lo pongan así en su DNI. Y en segundo lugar, ya las familias no tendrían forma de cambiar esa decisión cuando su pariente fallece, porque no hay ninguna razón además, tú has tomado decisión consciente en vida, por lo tanto no tienen por qué cambiarte esa decisión después.
Sin embargo, a pesar del fin altruista que tendría esta iniciativa legislativa, pues se trata de salvar vidas, el legislador expresó su preocupación y extrañeza por la opinión del Ministerio de Salud, que se expresó en contra del proyecto. Pensamos que el Ministerio de Salud, que está haciendo tantas campañas buenas de donación de órganos, iba a acoger este pedido entusiasta, pero nos llamó la atención que han presentado una opinión a la Comisión de Salud contraria a la donación de órganos. Ellos dicen que en primer lugar hay que respetar la decisión de la gente, no la podemos obligar. Nadie la está obligando. Si alguien no quiere donar órganos, lo dice expresamente y se respeta su decisión. En el Perú, la tasa de donantes es una de las más bajas del mundo. Cabe señalar que el proyecto de ley se encuentra para su discusión en la Comisión de Salud del Congreso. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Ahora les contamos que en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural se aprobó el texto sustitutorio de la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la investigación, conservación y restauración, además de la puesta en valor del complejo arqueológico de Aipate, ubicado en la región Piura. Veamos. El congresista Juan Castanino, autor de la iniciativa, al sustentarla, dijo que el sitio arqueológico ha sido visitado desde el siglo XIX por personajes como Alexander von Humboldt y Castro Pozo. Además, está asociado al Camino Inca o Capañán y forma parte del tramo binacional Perú-Ecuador, Aipate, Las Pircas y Las Limas, recientemente declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El presente proyecto tiene vinculación con la tercera política de Estado de acuerdo nacional, que establece el compromiso de consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores y de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica, cultural y vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Desde las instituciones que tengan que hacer algo por ello, trabajar juntos, de verdad se merece que este centro arqueológico sea ya visto de otra manera. Ha habido tanto abandono, yo también he recogido muchas inquietudes de los moradores. Finalmente, la comisión envió al archivo 2 dictámenes, el primero sobre la creación del bono clave cultura con el fin de promover el acceso a la cultura como instrumento de desarrollo y la segunda que propone reconocer el lugar La Hollada en la provincia de Huamanga como santuario por la memoria de Ayacucho. Informó Central de Noticias del Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, instó a los peruanos a difundir la historia del almirante y diputado Miguel Grau Seminario como ejemplo de patriotismo y defensor de la democracia. Fue en una ceremonia de homenaje al héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú y de la Nación. Con el título El peruano del milenio se rindió homenaje a Miguel Grau en un evento organizado por el despacho del primer vicepresidente del Congreso de la República, Modesto Julca, quien resaltó las cualidades de este ilustre peruano que enorgullece la historia de nuestro país. Y creo que eso es lo que nos enseñó Miguel Grau. O sea, asumir retos, hacer acciones y a veces inclusive hasta que nos cueste la vida. Y el Perú, sobre todo el día de hoy, necesita de más héroes. Necesita de gente, ciudadanos que puedan asumir compromisos y acciones y luchar por nuestra patria. Por su parte, el legislador y vicealmirante en retiro Carlos Tubino recordó que el 8 de octubre se conmemoró el 135 aniversario del combate de Angamos, fecha en que coincidentemente se creó la Marina de Guerra del Perú. Que están relacionados por diferentes circunstancias con la vida de don Miguel Grau, que nos legó no solo los valores que han forjado a generaciones de peruanos, sino su ejemplo, como marino y como político. La clausura estuvo a cargo de la congresista Luisa María Cuculiza, quien destacó la calidad humana de Miguel Grau Seminario, tanto en su vida familiar y política, como en su desempeño en la naval. También dijo sentirse orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas, porque gracias a ellas el Perú es un país libre. Qué orgullosos deben estar ustedes marinos, tanto oficiales como cadetes, de usar este uniforme que usó Grau y de seguir su ejemplo, un ejemplo que nunca uno debe olvidar. Yo cada vez que entro al Congreso y miro la curul, digo, almirante, ayúdanos a que el país sea cada vez mejor.
También participaron el comandante general accidental de la Marina, Vladimiro Giovanni Freire, el director del Museo Naval del Perú, contraalmirante Fernando Casareto, y el doctor Teodoro Hampe, miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Además asistieron miembros del cuerpo diplomático, una delegación peruana en el exterior y representantes de la Marina de Guerra del Perú. Al volver, Congreso se pintó de rosa, sumándose a la campaña de lucha contra el cáncer de mama. Volvemos con los detalles.